Mi nombre es Sol, doctora en Medicina Funcional. Y mi nombre es Gaby, psicóloga clínica. En este podcast vamos a tocar temas sobre salud y bienestar para una plenitud física y emocional. Vamos a aclarar y definir situaciones que le pasan a nuestro cuerpo, pero de una manera interesante y con ejemplos de nuestro día a día. Vamos a tener invitados para poder entender y brindar la mejor información. Tips, consejos y mucho más es lo que vas a escuchar. Esto es Salud y Bienestar con Sol y Gaby. Hola, bienvenidos a nuestro podcast Salud y Bienestar con Sol y Gaby. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y muy complicado, de que es cómo hablar de sexo con mi hijo. Gaby, tal vez si usted nos cuenta, porque el día a día vemos casos súper complicados e incluso desde nuestra casa, y no sabemos muchas veces qué decirles cuando nos hacen preguntas. Mi hija de 6 años ya tiene preguntas que yo hubiera esperado me hiciera cuando tuviera 45, pero ya está sucediendo, y esto es precisamente por lo acelerado de la sociedad. Entonces, tal vez que nos puedes comentar a partir de esto. Sí, Sol, en realidad es bien complejo porque los chicos, digamos, cada vez están más expuestos a información. Las nuevas tecnologías han generado que sepan más hasta que uno, ¿verdad? Entonces, claro, creo que eso se vuelve complicado y yo entiendo el tema desde el punto de vista de profesional como psicóloga, pero también como madre. Como sabes, tengo 2 hijas, una de ellas ya de 18 años y la otra de 10 años, con personalidades totalmente diferentes. Entonces hacen que se vuelva muy difícil, porque lo que me servía con Rache ya no me sirve con Vale, porque obviamente Vale es muy distinta en su personalidad, ¿verdad? Y también porque tienen mucha distancia en edad, y esto ha causado que sea un poco más complicado, digamos, el tema. Entonces yo creo que lo primero que tenemos que establecer es entender como padres que ya no estamos en los tiempos nuestros, ¿verdad? O sea, sí, que ya no se habla de sexo como antes. Antes, ¿verdad? Casi toda la información venía o de nuestros padres, o del colegio, o de algún amigo, pero no estábamos tan expuestos a la tecnología, a tanta información como estamos ahora, ¿verdad, Sol? Entonces, ahora vemos que desde que estaba leyendo un estudio que dice que los chicos desde los 8 años empiezan a exponerse a pornografía, por ejemplo. Entonces, ya hemos hablado muchas veces del problema, digamos, que representa la pornografía y cómo eso distorsiona, digamos, la imagen de la sexualidad en los chicos. Además, pues no nos vayamos tan allá con la pornografía. Pensemos también en Netflix. Te voy a dar el ejemplo. Por ejemplo, películas que tienen contenido sexual, por lo menos el 80-90%, ¿verdad? Pero Gaby, no solo Netflix, o sea, hay algo que me puso muy consternada, inclusive con mi hija, porque yo espero que cuando ella esté viendo programas de niños, sea programas de niños. Uh-huh. Y tal vez en alguna ocasión me senté a ver uno de los programas, para no decir cuáles específicamente, pero ya habían parejas en ciertas situaciones y era un programa de niños, eran dibujos animados, y yo dije, Dios mío, ¿hasta dónde podría estarse metiendo la influencia inclusive en niños de edad de 5, 4 y 3 años? Hasta, ¿verdad? Como dice usted, la información que ellos tienen es todavía el doble o triple de la que nosotros tuvimos en algún momento. Sí, por ejemplo, algo que a mí me preocupa muchísimo, ¿verdad? Es la parte del anime, ¿verdad? Yo no sé si usted lo ha visto, pero ahorita es muy común y tiene una característica. En primer lugar, las historias son de chicos, en su mayoría, con alguna situación de infancia, de abandono o alguna situación complicada, que han crecido, ¿verdad? Y después son casi que superhéroes, ¿verdad? Que salvan a todo el mundo. Entonces, eso hace que muchos chicos ya con situaciones emocionales de fondo se identifiquen mucho con este tipo, ¿verdad? De programas. Y entonces crean, ¿verdad?, ilusiones o situaciones irreales. Además, hay muchos animes con mucho contenido sexual, ¿verdad? Mujeres, ¿verdad?, que salen con esos cuerpos, ¿verdad?, con muchas distorsiones a nivel Gaby, es que, perdón que te interrumpa, pero no solamente eso, yo creo que todos los anuncios. Ajá. Anuncios de cómo me lavo el cabello ya también viene totalmente sexualizado, hasta niños salen en el anuncio, de forma que es un bombardeo hacia los niños impresionante. Sí, entonces eso hace que tenemos que nosotros como padres entender el momento en el que estamos,
¿verdad? Porque si nosotros nos quedamos pensando en que hablar de sexo es explicarle a los chicos, ¿verdad? La abejita y la florcita, nos vamos a quedar cortísimos en relación a lo que ellos necesitan. Entonces yo creo que en primer lugar tenemos que establecer una buena relación con los chicos para poder entender cómo va su movimiento, digamos, cómo van sus aprendizajes, qué tienen dudas ellos y ser muy abiertos a la hora de hablar con ellos. Porque eso es importante, Sol. En el momento en que los chicos llegan y nos cuentan algo y nos enojamos, o no tenemos la disposición para escucharlos, o vemos lo que ellos nos cuentan como una tontera, en ese momento ya perdimos toda comunicación o toda posibilidad de comunicarnos con ellos. Además, recordemos que en la edad de adolescencia es una edad en la cual ellos están formándose como individuos, ¿verdad? Entonces pasa que se vuelven muy individualistas, ¿verdad? Y muy aislados. Tienden a estar mucho tiempo en el cuarto. Entonces, si además de eso siento que voy a hablar con mi mamá y que cada vez que voy a hablar con mi mamá ella no me escucha, se enoja por todo lo que le digo, entonces obviamente no voy a recurrir a ella ante alguna duda. Y los padres lo que necesitamos es tener la confianza de nuestros hijos. ¿Sabes qué pasa, Gaby? Que uno como padre, y lo digo porque conozco varios e incluso a mí me pasa, cuando llegan a contar ciertas cosas, el impacto es tan grande que uno dice, o muchos padres dicen, no, es que usted no puede, y tal vez es una reacción ante el miedo de saber que mi hijo está exponiéndose ya a ese tipo de situaciones, o porque también no venimos con un manual sabiendo qué decirle a nuestros hijos y eso, pues en el momento en que nos dicen algo impactante no es algo que manejamos o que tal vez a mí me cuesta muchas veces quedarme tranquila y esperar que ella termine de contarme lo que me está contando sin verle o sin decirle alguna cosa que tal vez para ella no sea lo que estaba esperando que yo contestara. Por supuesto, pero a veces son, Sol, desde las cosas pequeñas. Por ejemplo, los chicos, ¿verdad? Que muchas veces llegan y nos cuentan, mira, es que yo estoy en redes sociales y tengo un canal o subí alguna publicación y no me dieron like y ¿verdad? Y más bien me pusieron algún comentario negativo y que nosotros digamos, porque tal vez muchos de nosotros vamos a decir que es una tontera, eso no es nada, eso son redes sociales y no importa y olvídese de eso y siga adelante. Pero eso no ocasiona confianza, no ocasiona que el adolescente se sienta en un equilibrio con nosotros, ¿verdad? Que es lo que hemos hablado de vibrar al mismo ritmo que vibra el chico, ¿verdad? O la chica. Entonces, si por ejemplo para ellos es súper importante las redes sociales, si es súper importante que alguien no le dio like, nosotros podemos sentarnos con ellos, darle la misma importancia que ellos y orientarlos, ¿verdad? Y entender por qué es tan importante. Yo con mi hija pequeña, ¿verdad? En algún momento me sentaba, yo quisiera preguntarle, decime, ¿por qué para vos es tan importante que alguien le dé like? Porque ella subía un video y quería que al otro día tuviera un montón de likes. Y entonces ella me decía, mami, es que eso significa que yo le agrade a la gente. Bueno, mi amor, ¿y por qué es tan importante agradarle a la gente? ¿Por qué para vos eso es importante? Entonces son cosas o son preguntas que podemos hacerlo sin enojarnos y que no quiere decir por eso que vamos a incentivar esa conducta, sino que vamos a sintonizar con ellos. Muchos de los adolescentes que llegan a consulta conmigo es más, no se sienten comprendidos, ¿verdad? No sienten que pueden hablar con sus padres porque los juzgan previamente, porque no los entienden. Recuerda que tenemos que tener una escucha total y completamente abierta con el adolescente. Y no alarmarnos, digamos, ante sus dudas. Muchos de los chicos que vienen tal vez con alguna situación de identidad, por ejemplo, sexual. O sea, no tengo claridad de qué soy, para dónde voy. Y eso no está mal que lo pudieran hablar con sus padres. Uh-huh. Pero obviamente a un padre le dicen eso y de una vez se alarma, ¿verdad? Y mil gritos y salen un montón ¿verdad? de ideas preconcebidas que no son reales. Recuerden que en la adolescencia es una etapa de formación, estamos encontrando nuestra identidad. Identidad no digo solo a nivel sexual, identidad en general. No sabemos quiénes somos, qué queremos, qué nos gusta. Por eso un día son vegetarianos, otro día les gusta, son surfos, otro día andan llenos de guindarejos, le digo yo a mi hija de cosas, otro día les gusta el anime, otro día les gusta, ¿verdad? Entonces hay que empezar a orientarlos poco a poco en este canal, ¿verdad? A nivel psicológico, ¿por qué usted cree que en la adolescencia ocurre ese tipo de
dificultad para determinar quién soy. Porque recuerde que venimos saliendo de la etapa de la infancia, en la cual todos nos lo han dicho. O sea, usted a su hija de 6 años normalmente le dice lo que tiene que hacer, le establece los límites. Conforme va pasando la edad, en primer lugar, obviamente se da un desarrollo cerebral, un desarrollo cognitivo. También se da cierta autonomía. Recuerde que en la adolescencia ya se modifican los límites, tenemos cierta autonomía. Empezamos a tomar mucha importancia sobre los pares, ¿verdad? Sobre las personas de nuestra misma edad. Además, obviamente, aflora toda la parte de la sexualidad, ¿verdad? Obviamente, hormonalmente se modifican muchas cosas. Entonces empezamos a tener ciertas incertidumbres y empezamos a formarnos, porque estamos en una edad complicada. Además, nuestro cuerpo cambia, la mente cambia. No sabemos cómo comportarnos, porque a veces queremos ser niños, pero también queremos tener las facilidades que tiene un adulto. Entonces tenemos que entender también eso. A veces queremos que los adolescentes piensen como nosotros o decimos, no, usted quiere jugar de grande, entonces voy a soltarlo totalmente, y tampoco de eso se trata. El chico en la adolescencia necesita mucho de nuestro apoyo, de nuestra orientación y sobre todo de ir formándose con nosotros a la par. Yo creo que es un error, ¿verdad?, el irse a los dos extremos, o ser demasiado permisivo, ¿verdad?, y dejar que hagan lo que quieran, o ser en el otro extremo, ¿verdad?, que hemos hablado de eso, demasiado punitivo, ¿verdad?, establecer tanto límite que no dejamos que se forme, ¿verdad?, que no le damos esa independencia en la cual el adolescente va encontrando, digamos, su línea. Y hablando otra vez de esta parte sexual, ¿verdad?, creo que es importante ese acompañamiento, el poder saber qué le gusta al chico, ¿verdad? ¿Qué quiere hacer? ¿Qué cosas está explorando en su vida? Yo conozco padres que hablan con sus hijos de masturbación, que hablan con sus hijos de identidad, que hablan con sus hijos de todo muy libremente, pero también conozco otros que les cuesta muchísimo hablar de estos temas porque lo ven desde el punto de vista de que todo está mal, todo es pecado, no haga eso, eso es malo, ¿verdad? O lo que nos decían a nosotras, que lo hemos hablado muchas veces, ¿verdad? De que si se deja tocar se le caen, que si se deja, que le salen pelos en la mano, que se le abre el piso y se le traga el infierno. Exacto, entonces también eso ocasiona trastornos, ¿verdad? Porque la gente piensa que no, ¿verdad? Pero también ser tan punitivo ocasiona una serie de trastornos en nuestra sexualidad. Y al final lo que todos los padres queremos es formar chicos sanos, ¿verdad?, que puedan estar felices consigo mismos y se puedan relacionar con otros de una forma asertiva. Ahora, volviendo a ese tema de sexualidad, tenemos que también estar conscientes sobre la información que ellos están manejando, ¿verdad?, de una forma tranquila. Mi hija hace poco llegó contándome, ¿verdad?, que vieron la parte de educación sexual, la pequeña, ¿verdad?, en la escuela. Entonces yo decía, mi amor, ¿y qué vieron? ¿De qué hablaron? ¿Por qué? Porque tampoco podemos irnos al otro extremo de hablar más de la cuenta, ¿verdad? No podemos dar más información de lo que los chicos necesitan. ¿Cuál va a ser el timer? El que ellos nos den, que los chicos van a ir haciendo las preguntas de las cuales estén preparados para escuchar. Entonces, si ellos no le han hecho una pregunta, pues no la conteste. Me acuerdo que mi hija pequeña me dijo una vez, mami, ¿cómo nacen los niños, verdad? Y obviamente uno ante esa pregunta, y más con el primer hijo, yo le expliqué, ¿verdad?, cómo se formaban, cómo nacían. Sí, mami, pero tenía como 6 años, estaba muy chiquitita. Me dijo, mami, pero eso es una semillita. Yo, sí, mi amor, es una semillita, exactamente. Yo dije, no me preguntó el proceso de cómo llegaba la semillita hasta el estómago, entonces yo lo omití. Es una semillita, sí, es una semillita de mami y papi. A los años, ella me volvió a preguntar sobre la semillita y me dijo, mami, ¿verdad que esa semillita entra a la panza por el ombligo? Y yo se lo juro que quería decirle que sí. Yo quería en ese momento decirle, sí, mi amor, por el ombligo. Porque tenía que explicarle algo que no quería explicarle en ese momento. Pero cuando me senté a analizarlo, yo dije, estaba muy relacionado con mis estereotipos y mis ideas, ¿verdad?, preconcebidas. Porque al final la sexualidad es algo hermoso. No debería ser algo que nos cause vergüenza o que sea algo, ¿verdad?, que al final nos cueste hablar. Es algo muy natural, es algo hermoso, es algo que al final tiene un fruto, un bebé, ¿verdad?, que era la duda que ella tenía.
Siempre y Entonces, cuando sí. esté dentro del orden, ¿verdad? No, Sí, obviamente no le voy a explicar cosas, ¿verdad? Más allá. Pero le expliqué y recuerdo que fue muy gracioso porque ella me dijo en el momento en que le expliqué, porque tuve que explicarle gráficamente, porque ella me preguntó hasta cómo, pero por dónde, pero cómo sale, pero cómo entra, pero, ¿verdad? Yo tenía todas las dudas. Cuando le conté todo el proceso, me hizo mucha gracia porque me dijo, ay mami, pobrecita, todo lo que tuviste que hacer por mí, porque ella lo vio como algo de sacrificio, ¿verdad? Sí, usted sufrió Sí, mucho. mucho. Entonces, ahí usted ve la inocencia de los niños, ¿verdad? Que a veces uno se sorprende porque uno dice, ¿cómo le voy a contar? No, ellos van paso a paso, vamos a ir paso a paso con ellos, contándole lo que ellos están preparados. Ahí donde vemos la inocencia de los niños, como dice usted, por eso es importante no dejar que les roben esa inocencia, ¿verdad? También el otro día estaba hablando con un paciente, tal vez como para que me agregues ahí, tal vez es muy importante. Tenía 6, 8 años y ya lo ponían a ver pornografía, cosas que no tenía por qué ver un niño de esa edad. No me puedo imaginar el trastorno tan impresionante y qué daño pudo haberle hecho eso a nivel ya de adulto. Claro, Sol. Y es que la gente relaciona el abuso sexual solamente con la violación en sí. Exacto. Y recordemos que abuso sexual es la exposición también. Cualquier cosa que te haga sentir incómoda, ¿verdad? Exactamente, o sea, exponer a un menor a pornografía o a escenas, ¿verdad? Con sexo explícito, digamos, son situaciones en las cuales estás abusando. Además, recordemos que ellos están en formación, son chicos que están formando sus ideas. Entonces, eso causa, ¿verdad? Ideas totalmente irreales. La pornografía es algo que causa ideas totalmente irreales de lo que es la sexualidad. Y además se ha comprobado que la afectación perdura por toda la vida. Entonces son aspectos que hay que tener mucho cuidado, por supuesto, supervisar los programas que los chicos están viendo, las páginas que están viendo. Ahora, la tecnología no es mala en sí, ¿verdad? Recordemos que también nos puede ayudar a encontrar información, ¿verdad? Por ejemplo, este tipo de programas o, por ejemplo, páginas, ¿verdad? De educación realmente que nos pueden acompañar a guiar a nuestros hijos, ¿verdad? Sin embargo, sí tenemos que ser como padres cuidadosos, ¿verdad? De cómo nuestros hijos están administrando esa información. Sí, Gaby, nosotros no podemos dejar que los aparatos electrónicos críen y guíen a nuestros hijos. Por eso tal vez es importante que nos puedas dar algunos tips que nosotros como padres podamos utilizar para hablar con nuestros hijos de este tema tan complicado en el mundo en el que vivimos. Claro, yo creo que el número uno, que siempre lo menciono, es conozca a su hijo. Es bien difícil porque a veces a terapia los padres llegan casi que nos dejan a los hijos, tome, arréglelo, ¿verdad? Tiene 17 años y tome, aquí se lo dejo porque tiene este problema, arréglelo. No funciona así, no es tan fácil, ¿verdad? Si nosotros no hemos trabajado con los chicos, si no hemos establecido una relación saludable con ellos, no podemos esperar que cuando tienen 17, 18 años ya podamos empezar de cero y sea igual de fluido y de fácil. No digo que no se pueda, por supuesto que se puede, pero va a tener algunas dificultades. Entonces es importante que conozcamos a nuestros hijos con una visión realista. Yo hoy les puedo decir que sé qué situaciones Rachel tiene complicadas y qué situaciones Valeria tiene más complicadas, que son muy diferentes. Y no es que una sea, ¿verdad? Una sea mejor que la otra o que sea más fácil que la otra. Simple y sencillamente no puedo manejar o tratar las situaciones de mis hijas igual, porque al final son seres humanos distintos. Tengo que establecer una relación distinta con Rachel y otra con Valeria. Después es importante lo que les decía de vibrar al mismo ritmo del adolescente. Interésese por las cosas que a él le importan. A mí me hace mucha gracia porque yo lo he hablado con Soleil, la parte del TikTok, por ejemplo. A mis hijas les encanta el TikTok. La mayor es súper activa en TikTok, tiene muchos seguidores, le ha ayudado también comercialmente. Entonces, ¿qué hice yo? Bueno, me abrí un TikTok, entonces me fijo, veo los TikTok que ella hace, le doy mis recomendaciones. ¿Qué pasaría si yo por el contrario le digo, ay no, eso es una tontera o me burlo o no le doy la importancia que ella le está dando? Al final lo que ocasiona es que ella no se comunique conmigo, ¿verdad? Que se sienta totalmente ajena, ¿verdad? A mí en cuanto a comunicación. Después es importante realizar actividades diferentes con los chicos.
Nosotros en la casa tenemos una costumbre que es que hacemos normalmente la noche de karaoke o hacemos la de juegos y entonces nos ponemos a hacer juegos de mesa, cosas que los aleje un poco de tanta exposición que tienen, ¿verdad? Y en la cual podamos establecer comunicación. Algo que yo creo que, no sé si todos coincidirán conmigo, pero creo que es importante que nuestros hijos nos conozcan también, que puedan saber nuestras experiencias, el contarles, mira, yo tuve una vez una situación con un novio y me pasó tal cosa, y vieras qué risa, vieras que, ¿verdad? Entonces, el que ellos también sepan que nosotros hemos pasado por lo mismo que ellos están pasando, ¿verdad? Que no nos vean ajenos, como que no, contarle Dios guarde porque después quieren hacer lo mismo, ¿verdad? Y no es así, más bien eso ocasiona que sientan más confianza en nosotros. Obviamente cuando tenemos alguna situación en la que ya no estamos manejando bien esa relación o en la que nuestro adolescente tiene dudas que no podemos manejar, pues obviamente visitar a un profesional, eso es importante, ¿verdad? El siempre tener ese recurso, ¿verdad? El leer con ellos, estudiar con ellos, aclarar las dudas y sobre todo informarnos nosotros, tener apertura mental nosotros, ¿verdad? Y obviamente practicar con el ejemplo. Si tengo, ¿verdad?, padres que no saben ni lo que quieren, que tienen miles de situaciones conflictivas en su sexualidad, va a ser muy difícil que podamos ir a hablar con los hijos, ¿verdad?, de esto. Entonces yo creo que es importante que estemos muy sanos primero nosotros. Entonces creo que esos son algunos de los consejos que puedo darles. Obviamente cada caso es muy diferente, Sol, entonces hay que evaluar cada uno de los casos de manera independiente. Pero bueno, esperamos que esto les funcione, ¿verdad? Porque sé que en este camino, ¿verdad? Como madres y como padres es bien complicado, ¿verdad? Este es un tema complicado, pero esperamos que sea una guía para ustedes. Y les agradecemos mucho por acompañarnos en un podcast más. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que les haya gustado. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Psicomed CR. Los esperamos en el próximo episodio.